La minería de texto es interesante porque permite extraer información, patrones, predicciones sobre algo que parece en un principio bastante hostil para procesar, porque el texto al final es un montón de palabras escritas todo seguido, no tiene una estructura como una tabla de Excel, algo que uno puede entender. Esta columna tiene una edad, esta columna es el nombre de la persona, esta columna es cuánto gana, dónde vive, etc. El texto es en principio todo un montón de letras. Sin embargo, hay un montón de cosas que se pueden hacer a partir de ese texto y transformar eso en algo que dé información antes y después, por ejemplo, de producir noticias, como es en el caso de interés en este evento, pero hay un montón más de situaciones. Hay un montón de información que se genera en formato de texto, sea porque son papers de ciencia, sea porque son noticias, sea porque alguien escribe un tweet, sea porque alguien escribe cosas sobre su vida en Facebook. Y eso permite saber cosas sobre la persona, qué piensa la persona, qué le interesa a la persona, qué cosas le gusta leer, si lo que la persona está escribiendo tiene una intencionalidad o no, si la persona está a favor o en contra de algo. Todo eso es a partir de esa cosa que en principio parece que no hay mucha esperanza de procesar automáticamente, y eso es lo que es realmente interesante. En los últimos años se ha empezado a usar minería de texto, sobre todo en los diarios, que es el medio tradicional que genera texto, para aumentar el valor de la información antes de producir la noticia en la etapa de investigación y después de producir la noticia, para aumentar el valor de los activos del diario ya generado, que son todas las noticias que tienen. Y eso de diferentes maneras. Por ejemplo, llega un montón de documentos porque llegó de Wikileaks o la fuente que fuera. ¿Qué hay adentro? ¿Quiénes están nombrados? ¿Cómo se relacionan con otras personas? ¿Qué relación tienen? ¿Qué cosas son lugares? ¿Qué cosas son personas? ¿Qué cosas son empresas? Eso que normalmente se hacía con un montón de gente leyendo, subrayando, se puede acelerar muchísimo. ¿Cómo, si te doy esta pila de documentos en el piso, me la podés agrupar automáticamente en grupos que tengan cosas que tengan que ver entre sí, de manera de que yo pueda empezar a entender de qué está hecho eso? Eso entonces puede usarse en la etapa de investigación, que también está ayudado precisamente porque, gracias a Dios, hoy pueden saber mucho más de la vida de uno, pero también uno puede saber más sobre la vida de los otros que le interesa saber qué están haciendo, como son la dirigencia política, banqueros, etc. Pero también pasa después de generada la noticia en que se puede aumentar ese valor. Ejemplos son, el New York Times está usando minería de texto para procesar la gigantesca biblioteca de recetas de cocina que tiene, para poder extraer qué ingredientes en qué cantidad está, de manera que la gente pueda buscarlo. Porque antes de que existiera Internet existían las recetas de cocina, pero no estaban escritas de una manera que fuera buscable, en donde estaba el cuadrito que dice necesito una cuchara de té. Entonces, eso simplifica que la gente, tengo esto, ¿qué puedo cocinar? Eso es aumentar el valor de la información que tenga. Otro ejemplo es el pez por la boca muere, si es político más todavía, porque la boca es más grande. Entonces, ¿qué dijo el político? Literal. No puede ser, no, segundas fuentes. Eso está en las noticias, está citado un montón de veces, pero esas citas están perdidas por ahí. Y hay cosas que parecen citas y no son citas de segunda mano que nos sirven. Entonces, ¿cómo podemos extraer lo que ha dicho el político para hacer que no resista su propio archivo, sin hacerlo a mano, sin un montón de gente buscando citas en el texto? ¿Cómo podemos hacer que la gente reciba información que le interesa? A la gente no le interesa una cosa, no le interesa política o deportes, lee las dos cosas en diferente proporción y investiga. ¿Cómo hago de darle un mix de noticias a la gente que coincida con el mix de noticias que él lee todos los días? De manera de no saturarlo con un tipo de información nada más, porque por más que le interese mucho la política, en un momento se cansa de leer política. Entonces, ¿cómo hago para que en vez de venir a buscar la información yo se la dé por el canal que fuera, por Twitter, por Facebook, por lo que fuera, de manera que la persona sea interesada y vuelva a leer el diario una y otra vez?